vuelvas a acercarte a Altagracia. Apenas estoy saliendo del hospital y así me recibes. Ni siquiera me das un abrazo. Altagracia me traicionó. Me engañó para que firmara documentos que benefician a su empresa. Mi propia esposa me estafó. Después de todo lo hermoso que pasó entre nosotros hoy, sigues dudando de mí. ¿Por qué permitiste que me desprestigiara así? Gracias por darme el chance de vender con ustedes. Ay, Mago, pues qué bueno que estés tan animada, porque la verdad es que tenemos que decirte algo. No me asusten. ¿No quieren que vaya? Oh, Margo, no es eso. No, mira, lo que pasa es que, pues como tú sabes, pues nos va re bien con las tortas allá en la constructora Sandoval. Ay, caray. Y claro que los Aguirre no saben de esto, ¿verdad? Pues no. Don Jaime me está dando techo y él detesta a la doña. Si se entera va a pensar que soy una malagradecida. Pues peor se va a poner si sigues en esa casa sin aportar un solo peso. Aparte, nadie tiene por qué enterarse, chamba, ¿o no? Pues sí, la verdad yo no tengo ninguna bronca con la doña. Al contrario, si supieran que hasta le tengo aprecio. Me gustaría platicar con ella de algo que creo que le va a interesar. Pues bueno, si te sirve de algo, su secretaria se llama Tania. ¿Por qué no la buscas y le dices que quieres hablar con la doñita? Oigan, por cierto, yo no las voy a acompañar hoy, ¿eh? Me voy a vender para la calle. ¿Ay, eso? Pues es que traigo una nueva estrategia de lo que viene siendo la venta. Ándale. Sí, chula. Mira, somos 3. Vendemos por separado, vamos a ganar más lana. ¿Cómo la ves? Fíjate. Oye, Mago, ¿sí nos puedes esperar allá afuera? En lo que le ayudo aquí a la mona a cargar su bicicleta. Sí. Gracias. ¿Qué traes, ¿Sí puedo sola? Pues sí, pero yo también te puedo ayudar, ¿no? Ya dime la verdad, mona. ¿No quieres ir donde la doña? Porque sospechas que es la mujer de Saúl, ¿va? No quiero hablar de eso, ¿sí? A ver, espérate, mona. Ve nomás cómo te pones cuando te la menciono. Pues ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me dices? Ay, ya, pues. Pues sí, la neta sí. Sé perfectamente que me tengo que alejar de la doña. Y de Saúl. Y que si no lo hago a tiempo, pues no me voy a poder olvidar de lo que siento por él. ¿Qué piensas de lo que dijo el esposo de la doña, Hoy mismo me voy a ocupar de ese tema, papá. Bueno, es que pensé que a lo mejor podíamos ir a visitarlo. Ir a verlo, tú y yo, los dos. ¿Y qué tendríamos que hablar nosotros con Felipe Valenzuela? Bueno, ya declaró que la doña lo obligó a firmar esos papeles, ¿no? Él puede estar de nuestro lado, no tiene nada en contra mía, nada en contra tuya. Es un político, es un hombre importante. No sé, podemos sumarlo a nuestra causa, a lo mejor nos puede ayudar, ¿no? No, es que aquí no hay causa, aquí hay litigio, del cual yo me estoy ocupando, estoy trabajando en eso. Papá, tú no vas a perder estos terrenos. Confía en mí. Fueron muy blandos con Felipe. Era evidente que estaba borracho. Y tú estabas ahí, Leticia. Pudiste hundirlo frente a las cámaras. Decir que solo hablaba por despecho, por el licor. Es que si seguía cuestionando la Altagracia, eso nos evidenciaría. Sí, Leticia tiene razón, Altagracia. La gente se habría dado cuenta de que nosotros estamos de tu lado. Y se supone que la prensa debe ser imparcial. Ay, por favor. A ver, Altagracia, ¿qué querías, Que hoy todo el mundo dijera que tienes comprada la prensa y que incluso Felipe quedara como una víctima. Que digan lo que quieran, no me importa. Altagracia, estás fuera de control y a nosotros nos corresponde apoyarte y protegerte. Yo me protejo sola. Por eso ya tomé una decisión, Rafael. Voy a cumplir con lo que le advertí a ese desgraciado. Voy a hacer público los videos de seguridad. Que todo México se entere, sí, que Felipe quiso matar a Saúl. Eso sería un gravísimo error, Altagracia. Felipe dirá por qué le disparó. Y eso no te conviene. Este país no tiene memoria. Olvidan todo. Robos, fraudes, corrupción. Pero la infidelidad de una mujer, créeme que eso se les va a quedar bien grabado. Este país sigue siendo muy machista, lo sabes, Altagracia. La gente se pondría del lado de Felipe, Altagracia. Harían un linchamiento público contra Saúl diciendo que lo tiene merecido. Y a ti te van a condenar como una esposa infiel. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Está bien, que pase. Mira nada más cómo estás.
Seguiste tomando después de la locura que hiciste anoche. Precisamente por estar borracho. Solo fueron un par de tragos. Un par de botellas, querrás decir. ¿Cómo puedo abrir las cortinas? Allá en la puerta. Ahí. ¿De este lado? Sí, en el switch. Felipe, no es la primera vez que te veo así. Ve nada más cómo tienes los ojos, todos rojos, como si no hubieras dormido en meses. Por lo menos, ¿te acuerdas lo que le dijiste a la prensa ayer? Sí. Sí, al principio pensé en seguir con toda esa farsa del comunicado y la separación amistosa. Pero luego pensé en Altagracia, que se iba a salir con la suya una vez más. Te estás destruyendo, tienes que superarlo. Te estás metiendo en problemas gravísimos. Lo sé, Regina. Altagracia tiene pruebas suficientes para hundirme. Pero no pude más. Todo el amor que sentí por tu hermana ahora se ha convertido en un profundo rencor. Cuando más te necesites, cuando me vienes a fregar, hija. Aguas, justo a tiempo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, gracias. Nomás se le zafó la cadena, ya la estoy arreglando. ¿No quieres que te ayude? Sí entiendo de eso. No, gracias. Bueno, pues ya me tengo que ir. Si cuando regreso todavía no la arreglaste, déjame te ayudo. No hace falta, Saúl. Gracias. Está bien. Cuidado, la voy a soltar. A ver, Mónica, anoche cuando estuve en tu casa, casi no me hablaste. Cuando estuve internado, sí sé que fuiste a verme para averiguar cómo me encontraba, pero casi no entraste a mi habitación. Y ahora no me miras cuando te hablo. ¿Qué te pasa conmigo, Mónica? ¿Es verdad eso que dijiste? ¿Ya no amas a Altagracia? Claro que ya no la amo. Bueno, pero lo que pasó ayer era como un acto de despecho. Es rabia, Regina, es rabia lo que siento por todas las humillaciones que me ha hecho pasar. Bueno, ¿y qué vas a hacer si a Altagracia se le ocurre enseñar ese video en el que tú apareces disparándole a Saúl Aguirre? No sé, Altagracia se ha pasado días chantajeándome con ese video y me hizo firmar unos documentos que si salen a la luz pública me van a hacer quedar como el peor de los corruptos. Mi vida se está yendo al infierno. Por más que busco la manera, no encuentro cómo escapar. Mira, Felipe, no digas eso, por favor. Yo estoy segura que todo se va a arreglar. Seguro no has comido nada. ¿No hay nadie aquí en el hotel que venga a limpiar o a prepararte algo de comer? No quiero que entre nadie. Tu hermana es capaz de llegarle el precio a cualquier persona y no quiero que le vayan con chismes. Tú eres la única persona en quien confío, aunque sea su hermana. Bueno, ya levántate y ¿por qué no te vas a dar un regaderazo mientras yo te preparo algo de comer y así pues te vas a sentir mucho mejor y vas a poder pensar con Regina, claridad? Ayer le declaré la guerra a tu hermana. ¿Por qué te sigues preocupando por mí? Yo no quería quedar en medio de esta guerra. Simplemente pasó. Pero yo los quiero a los dos. Te voy a ir preparando un café para que termines de despertar y te sientas mejor, ¿sí? Créeme, Altagracia, si publicas ese video, la gente lamentará que Saúl no haya muerto con esa bala. Te llamarán adúltera y van a querer castigarte. Todos lanzarán la primera piedra. Claro, pero si fuera Felipe, el que tiene 100 amantes, se lo celebrarían. Pues, ¿qué quieres? Esa es nuestra idiosincrasia. Y súmale eso la impunidad. México es el segundo país en el mundo con más impunidad. 95% de los delitos que se cometen no se castigan.
Exacto. Dime de un solo político, uno, que no haya cometido fraudes, robos, negocios fraudulentos, es más, y que esté preso. Servidores públicos que hacen transferencias millonarias de dinero público a sus cuentas personales. ¿Y qué pasa? Nada. Gobernadores que despojan a los campesinos de sus tierras y no pasa nada. Los mismos policías actúan contra el pueblo al que se supone que deberían de proteger y no pasa nada. Siguen libres. Exacto. Con esos videos lo único que va a pasar es que Felipe va a quedar como la víctima y tú como una traidora. Y no solo tú, tu amiguito Saúl Aguirre, ¿dónde quedaría su reputación como abogado? Por los suelos. Imagínate los encabezados de los periódicos. Abogado se involucra sentimentalmente con su oponente legal. ¿Quién le va a creer después de eso? Nadie. No, está bien. Está bien. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues a mí se me ocurre una caja china. Fabricamos una noticia que ensucia a Felipe de tal manera que la gente no se acordará de lo que dijo anoche. Disculpe la demora. Buenos días. Buenos días. Pues muy bien, ya estamos todos. Así que comencemos. Saúl, neta, ya te dije, mira, tengo mucha chamba. Mi jefe sigue muy mal y pues nada, estoy con muchas cosas en la cabeza. Esto no tiene nada que ver contigo. Bueno, si me hablas así, sin darme tanto detalles, como si estuviera platicando con el señor de la tienda. Pensé que éramos amigos o ya no. ¿No dijiste que tenías prisa? Ibas de carrera, ¿no? Seguramente vas a ver a la doña. Lo digo por lo de su marido y la expropiación de la vecindad. Debe tenerte muy afectado. Fíjate que sí, sí me importa mucho. Pero me importa muchísimo más tu amistad. ¿Dice algo que te moleste? ¿Ah? ¿Por qué estás tan distante conmigo? Yesenia, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Aquí, Mónica. Yo pensé que ya te habías ido a chambear. Yo pensé que a esta hora ya ibas. Oiga, yo a usted la conozco. Quiero algo que elimine de por vida a Felipe y que podamos sacarlo del Congreso para colocar en su puesto a alguien que nos siga beneficiando. Y ese alguien tienes que ser tú, Braulio. El futuro diputado de la República. Oye, lo que nos piden el trabajo ¿qué voy a hacer? No lo voy a hacer. Tienes que hacerlo porque son notas que suman. Listo. Para el promedio. Ya subí el video en todas mis redes sociales. A ver. En esta tenemos 80 likes, en esta 1200 y 2 corazoncitos. 1200. Se puede hacer viral, mi rey. Sí, mientras más viral se haga, más policías lo pueden ver. ¿Qué? ¿No se dan cuenta? Ay, tampoco somos tan idiotas para que aparezcan nuestras caras. No se ven. Si mi tía se da cuenta, me mata. Lo subí al portal con el hashtag Niños Ricos. Sí, igual. Entre nosotros sabemos quién es quién. Claro. No me parece bien. Digo, íbamos a exceso de velocidad. Tú estabas medio borracho. Claro que no. Sí, estabas medio borracho. Y además casi nos matamos. O sea, De plano, no sé cómo eres amigo de este. ¿Amigo mío? ¿Él? Si siempre me decías que no me juntara con Emiliano porque no lo aguantabas. Ándale. ¿Es verdad? Sí, si lo dije es porque no sabía que con Emiliano todo es más cool. Y contigo todo es gris y aburrido. Me voy, pero ya quedamos irnos a antro. Isabela, espera. La regué, soy un idiota. No. Un idiota no, Diego. Solamente eres tan histriadito que salir contigo es como salir con tu papá. Pero idiota no. Bueno, está bien, pero solo quiero hacer lo correcto. A ver, Diego, lo correcto es ser joven, es ser alocado, el disfrutar la vida, ser despenado, así. No lo puedo creer, ¿eh? Deberían de meter al bote a todos esos malditos que andan atropellando a gente sin fijarse, ¿eh? Oiga, yo soy abogado, podría ayudarla con la denuncia. ¿Vio la placa o quién? No, es que no pude denunciar a nadie porque como el chofer se escapó. Chale. Algo aquí adentro me dice que usted sí está diciendo la pura neta. Que Guillermo está en un apuro bien feo. Si es que no está muerto. ¿Usted cree que Altagracia Sandoval es capaz de mandar a matar a Guillermo Contreras? Yo nomás le digo que sus cosas están aquí. Él no se peló para ninguna parte. ¿Qué tanto? ¿Y de dónde usted conoce a la doña? Ya recuerdo de dónde la conozco.
¿De dónde? Pues ¿de dónde va a ser, mija? De aquí, de la vecindad. Es que tu amigo me vio un día que vine a visitarlos. Ya ves que vengo bien seguido. Sí. Pero este señor y yo nunca hemos hablado. Y ya vete a chambear, se te va a hacer tarde, se te van a ir los clientes. No me importa eso, Yesenia, hay que ver qué tan fuertes están No, los golpes. estoy Ve nomás bien, cómo carambas, estás. que ya me vio un doctor. Órale. Bueno, mínimo deja que te lleve con mi jefe, ¿quieres? Que no, ya vete a chambear. Aquí tu amigo se ve que pues, es un caballero, ¿no? Él me puede ayudar. Sí, claro. Confío en ustedes, Rafael. Y a Felipe. Hay que ponerlo entre la espada y la pared. Como sea, tiene que retractarse de todas las estupideces que dijo sobre mí. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? No nos vaya a salir el tiro por la culata y termines metida en un escándalo mayor al que te metió Felipe. ¿Y hasta dónde son capaces de llegar? Hasta donde sea necesario. Tú no te preocupes, Altagracia, eso déjalo en mis manos. Pero quiero resultados. Leticia y tú permitieron que mi problema con Felipe llegara muy lejos. Ahora me sacan de ese problema como de lugar. ¿Y crees que el partido de Felipe me acepte? Ay, Braulio, por supuesto. Si es política. Solo tengo que dar donaciones y cooperar económicamente con su partido. Pero listo. Te van a recibir con los brazos abiertos. ¿Y con Saúl Aguirre y todo lo de la vecindad? ¿Qué pasará con eso? No habrá problema. Hay cartas firmadas, expropiaciones aprobadas. Son pruebas suficientes. Ya tengo bastantes obras y contratos en que ocuparme. Y no conviene que siga metida en el ojo del huracán por un simple terrenucho de la vecindad. Dejemos en paz a los Aguirre. Por ahora.